El sol de la mañana se derramaba sobre las chimeneas de ladrillo rojo de la mansión Marland, proyectando una luz dorada sobre sus cuidados jardines. Dentro de sus salones, tranquilo, majestuoso, impregnado de recuerdos familiares, Leonard Grant regresó temprano a casa, con un ramo de tulipanes y una suave sonrisa infantil que no había lucido en años. No se lo dijo a nadie. Se suponía que sería una sorpresa para su madre, Catherine, un pequeño gesto para alegrarle el día. Pero justo después del vestíbulo, donde la luz incidía en el mármol pulido con la precisión justa, el tiempo se detuvo. Su prometida, Anne Graham, elegante, serena, la mujer que una vez había imaginado a su lado para toda la vida, se quedó inmóvil, con el tacón de aguja en alto, furiosa. Debajo de ella, Catherine yacía desplomada en el suelo, con el bastón desprendido y los brazos temblando mientras intentaba incorporarse. Leonard se quedó paralizado. Los tulipanes se le resbalaron de los dedos. Cayeron al suelo sin hacer ruido, más suaves que el grito que se acumulaba en su pecho. La voz de Anne, cruel y venenosa, rasgó el silencio. ¿Por qué no te mueres de una vez, vieja bruja patética? Las palabras no le llegaron al principio. Flotaron sobre el mármol, sobre el dolor, sobre el mundo en el que Leonard creía vivir. Pero cuando aterrizaron, algo en su interior se hizo añicos. Leonard Grant ya había sido traicionado antes. En los negocios, en las salas de juntas, incluso en los titulares. Pero nada podría haberlo preparado para esto. Esta no era una rival. Esta era la mujer en la que confiaba para compartir el hogar de su madre, el corazón de su madre. Había construido su vida de la nada. Un chico de Tulsa criado por una enfermera viuda que trabajaba turnos de noche y hacía que los milagros le duraran entre sueldos. A los 39 años, Leonard era multimillonario por méritos propios, no por herencia. Y Catherine Grant había estado ahí para cada paso de ese ascenso. Ella era la razón, la raíz, y ahora estaba en el suelo, herida, humillada por la misma persona que él había traído a sus vidas, y se giró al oír sus pasos, con el rostro pálido, la boca abierta, pero ninguna mentira podía superar la verdad ahora. Leonard no dijo nada. No al principio, simplemente se arrodilló, abrazó a su madre y la abrazó como lo hacía de niño durante las tormentas cuando era pequeño, y ella era la inquebrantable. Catherine lloró, no por el dolor en las costillas, sino por la devastación en los ojos de su hijo, por el hecho de que no se lo había ocultado lo suficiente, y Anne comenzó a suplicar. Pero Leonard ya no escuchaba. La ilusión había muerto, y también cualquier futuro que la incluyera. Lo que siguió trastocaría no solo su compromiso, sino el mundo entero de Leonard, porque ese momento, esos tulipanes caídos que se alzaron, marcaron el comienzo de una transformación mucho más profunda que el desamor. Pero antes de empezar, si crees que el amor verdadero se mide por el respeto, la amabilidad y las segundas oportunidades, no por las apariencias ni la riqueza, tómate un segundo para darle a me gusta, comentar, compartir y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo lo es todo para nosotros. Comenzó, como la mayoría de las revoluciones, con la verdad al descubierto, y para entender por qué duele tanto, hay que saber de dónde venía Leonard Grant. Pero en ese momento, arrodillado en el frío suelo de mármol de la mansión Marón, con su madre temblando en brazos, Leonard no era un multimillonario. No era un magnate tecnológico ni un hombre influyente ni alguien ante quien la gente se inclinara en las salas de juntas. Era solo un hijo. Un hijo que había vuelto a casa para encontrar su mundo desmoronándose de la forma más cruel imaginable. Catherine se aferró a él, sus frágiles manos agarrando la espalda de su chaqueta como si temiera que se desvaneciera. Sus sollozos eran silenciosos, contenidos de la forma en que solo las madres saben ahorrarles más dolor a sus hijos. La mente de Leonard corría, pero su cuerpo permanecía paralizado. El latido de su corazón retumbaba en sus oídos, ahogando el sonido de los tacones de Anne acercándose. Leonard, dijo, con la voz repentinamente suave. Esto no es lo que parece. No la miró. Anne se agachó junto a ellos,
extendiendo la mano hacia su brazo. Simplemente, se cayó. Intentaba ayudarla a levantarse. Me asustaste. Eso es todo. Catherine se estremeció cuando Anne se acercó demasiado. Eso era todo lo que Leonard necesitaba. No, dijo en voz baja y monótona. No la toques. Anne parpadeó, retirando la mano como si se la hubiera quemado. Leonard, cariño, no hablas en serio. La miró, solo una vez. Sus ojos, normalmente cálidos y pensativos, estaban vacíos, fríos, como si le hubieran arrebatado algo vital. El rostro de Anne se contrajo, intentando reflejar preocupación. Ya sabes cómo se pone tu madre cuando está cansada. Se olvida de las cosas. Quizá tropezó. Y él dijo. La palabra resonó. Catherine se movió débilmente en sus brazos. Lon, cariño, no te enfades. Ella estaba llorando de nuevo, pero esta vez su voz era más firme. Lo miró con ojos suplicantes. Está bien. Estoy bien. Pero no estaba bien. Y Leonard no estaba enojado. No exactamente. Estaba destrozado. Se puso de pie lentamente ayudando a Catherine a ponerse de pie. Sus manos eran suaves, seguro, pero su postura, su silencio se sentían como una tormenta arrastrando sus vientos. Anne rondaba cerca, nerviosa ahora. Por favor, podemos hablar de esto. No quieres montar una escena. No hay razón para ello. Ve a tu habitación, dijo Leonard. Anne se congeló. ¿Qué? ¿Me oíste? Sube. Empaca tus cosas. No te quedarás aquí esta noche. Leonard, estás exagerando. Esto es una locura. No respondió. Simplemente guió a Catherine lentamente hacia la sala de estar, un brazo alrededor de sus hombros, la otra mano agarrando el bastón que antes no podía alcanzar. Anne se quedó clavada en el lugar, el pánico trepando por su cuello. ¿En serio me estás echando? Por un malentendido. Leonard se detuvo en la puerta. Sin mirar atrás, dijo, no vuelvas a hablar con mi madre. Las palabras le cayeron como una piedra. Anne se quedó sin aliento. Abrió la boca para discutir, pero no le salieron las palabras. Las vio desaparecer por el pasillo, el suave clic del bastón de Catherine, el único sonido que quedaba. El resto de la casa permaneció en silencio. Esa noche, Leonard no regresó a su habitación. No comió. No habló con el personal, que había aprendido rápidamente a no hacer preguntas. En cambio, se quedó en la habitación de invitados contigua a la de Catherine, sentado a su lado mientras yacía bajo las suaves sábanas, con una muñeca vendada por la caída y los ojos aún vidriosos por la incredulidad. Lo siento, susurraba una y otra vez. No quería que te enteraras así. Leonard no respondió. Simplemente le tomó la mano, mirando el papel pintado como si eso pudiera explicar todo esto. Catherine giró la cabeza hacia él. No dije nada porque pensé que tal vez se le pasaría con el tiempo. Tal vez si la amara como te amo a ti, se ablandaría. No lo hizo. ¿Te lastimó? Dijo Leonard en voz baja. Odiaba que yo tuviera tu corazón antes que ella. Cerró los ojos y, por un momento, no estuvo seguro de poder abrirlos de nuevo. Todo en lo que había creído, las cenas, las risas, los planes, ahora parecían sombras, ilusiones pintadas. Una casa de cristal que ya se agrietaba antes de hacerse añicos. Se quedó al lado de Catherine hasta que su respiración se calmó hasta que se quedó dormida. Luego se sentó en el sillón del otro lado de la habitación, mirando por la ventana. Los tulipanes aún estaban en el suelo del vestíbulo donde habían caído. Afuera, el viento soplaba suavemente por los jardines. Dentro, un hombre que una vez lo tuvo todo se daba cuenta en silencio de lo que realmente importaba y de lo que casi se había perdido. Es fácil amar la versión de alguien que conoces bajo candelabros. Allí fue donde Leonard vio por primera vez a Anne Graham bajo las brillantes luces de una recaudación de fondos en Dallas para la investigación del cáncer pediátrico. Ella estaba de pie junto a la mesa de postres,
vestida de seda verde esmeralda, con una risa delicada como el cristal. Él estaba allí en representación de su fundación, escuchando a medias los discursos, más cómodo con las hojas de cálculo que con las copas de champán. Pero Anne se movía por aquella sala como si hubiera nacido para ello, segura de sí misma, encantadora y magnética, de una forma que atraía a la gente sin siquiera intentarlo. Su primera conversación fue sobre la reforma del sistema de acogida. Habló con convicción y claridad, y Leonard, que rara vez dejaba que nadie traspasara su reserva, se encontró quedándose mucho después de que el evento hubiera terminado solo para hablar con ella. Parecía cosa del destino, o algo parecido. En cuestión de semanas, eran inseparables. Era atenta, considerada, llena de calidez que suavizaba incluso las asperezas de Leonard. Para un hombre cuya vida siempre había girado en torno al control y la precisión, Anne era espontaneidad envuelta en elegancia. La presentó a colegas, a amigos, a la junta directiva de su organización sin ánimo de lucro. Todos la adoraban. Todos menos Catherine. Desde el principio observó a Anne con atención, no con hostilidad, sino con la discreta cautela de una mujer que había superado más tormentas de las que podía contar. Nunca expresó sus preocupaciones abiertamente, pero se fijó en los detalles, como que Anne rara vez preguntaba por la educación de Leonard a menos que se tratara de sus logros. Como parecía distraída cuando Catherine hablaba de enfermería o de su vida en Tulsa, como una vez sirvió carne sin querer en una cena después de que Catherine mencionara su vegetarianismo por razones de salud. Anne lo ignoró con una sonrisa. ¡Ay, qué tonta! Debí haberlo olvidado. Catherine asintió cortésmente, pero nunca olvidó la mirada en los ojos de Anne esa noche. Menos disculpas, más actuación. Aún así, Leonard era feliz, y eso importaba más que nada. Había pasado la mayor parte de su vida construyendo muros. Anne, al parecer, había encontrado la manera de superarlos. Ella lo hacía sentir visto, celebrado. Le decía todo lo correcto sobre la familia, la comunidad, la fe. Cuando le puso la mano en el pecho y le dijo que quería envejecer en la mansión Marland, criando hijos, organizando fiestas, él la creyó. No tenía motivos para no hacerlo, al menos no entonces. Pero Anne no había crecido soñando con el amor. Había crecido persiguiendo el estatus. Nacida de un padre que medía el afecto en función de los límites de crédito y una madre que pasaba más tiempo en los spas que en casa, Anne aprendió pronto que la imagen lo era todo. Su infancia fue una sala de exposiciones. Hermosa, refinada, vacía. No quería una pareja. Quería un futuro. Y Leonard Grant, con su imperio tecnológico multimillonario y su corazón desprevenido y afligido, parecía la solución perfecta. Para el mundo, ella era la perfección. Sin embargo, a puerta cerrada, Catherine vio cómo se le caía la máscara. Cuando Leonard se iba de viaje de negocios, Anne apenas fingía. Su paciencia se agotó, su sonrisa se desvaneció. Descartaba las historias de Catherine a media frase, ignoraba sus peticiones de ayuda. Una vez, durante una tormenta invernal que dejó sin electricidad mediodía, Anne encendió velas, pero solo en su suite. Catherine se quedó sola, a tientas en la oscuridad. No le gustó, le dijo Anne una vez con indiferencia a una amiga por teléfono, sin darse cuenta de que Catherine la escuchaba. Está celosa, siempre ronda como si le estuviera robando a su hijito. Catherine nunca se lo repitió a Leonard. Se decía a sí misma que no le correspondía, que él necesitaba esto, necesitaba a alguien. Después de todo, había sobrevivido a cosas peores. Y tal vez Anne se ablandara con el tiempo. La gente se acostumbra a sus roles, ¿no? Pero la amabilidad no se puede forzar, y la crueldad, por muy bien escondida que esté, se filtra por las grietas. Anne perfeccionó el arte de la gracia pública y el desdén privado. Horneaba galletas con Catherine cuando Leonard estaba presente, se tomaba selfies con ella para galas benéficas, pero cuando nadie la veía, su tono se volvía brusco. Su ayuda desapareció.
Más de una vez olvidó la receta de la medicación de Catherine, solo para reírse después. Y Leonard estaba ciego, no por ignorancia, sino por esperanza. Quería creer con todas sus fuerzas que esta era la mujer que lo amaría sin género, que la vida que estaban construyendo era real. Echaba de menos los sutiles cambios, la silenciosa crueldad, las sonrisas forzadas que no llegaban a los ojos de Anne cuando Catherine entraba en la habitación. Al mirar atrás, cada recuerdo empezaba a parecerle una mentira, llevar perfume caro. Recordó la vez que Anne insistió en redecorar el ala sin preguntarle primero a Catherine. Cuando su madre expresó su incomodidad, Anne alegó que simplemente la había malinterpretado. Leonard se puso del lado de Anne. Recordó cuando Anne empezó a llamar a Catherine por su nombre de pila en lugar de señora Grant. Algo insignificante, pero siempre con una dulzura forzada. ¿Qué irritaba? Catherine cantaba como si se dirigiera a una mascota. Leonard había sonreído entonces. Pensó que significaba que se estaban acercando. Ahora lo sabía mejor. La verdad, cuando llega, no siempre grita. A veces susurra durante años antes de ser escuchada. Ahora, con la ilusión destrozada, Leonard se sentó en la quietud de su culpa, atormentado por todas las señales que no había visto, o que no había querido ver. Su amor por Anne no había sido tonto, pero sí ciego. Y en esa ceguera, su madre había sufrido. La imagen de Catherine en el suelo de mármol nunca lo abandonaría. Tampoco la verdad. La vida que creía estar construyendo había sido un castillo de naipes, y Anne había estado sonriendo todo el tiempo que lo construyó. Y ahora todo se derrumbaba. La noticia estalló un martes por la mañana. Empezó con un simple titular en un blog de chismes. Apenas se encontró la fuente, probablemente una suposición. Leonard Grant y Anne Graham cancelan su boda. En cuestión de horas, estaba en todas partes. Revistas que antes celebraban su historia de amor con portadas brillantes ahora publicaban artículos que diseccionaban su silencio. Influencers de moda especulaban sobre pruebas de vestidos repentinamente canceladas. Las columnas de sociedad susurraban sobre una pelea, un escándalo, un secreto. Leonard no dijo nada, ni a la prensa, ni a la junta directiva, ni siquiera a sus amigos más cercanos. Pero Anne hizo ruido. Apareció sin avisar en la mansión 2 días después de que le pidieran que se fuera. Seguridad la rechazó. Lloró en la puerta, llamó a su oficina, dejó mensajes de voz que oscilaban entre la desesperación y el desafío. Leonard, por favor, tenemos que hablar. Luego sé que esto pinta mal, pero me conoces. Me conoces. Luego, más tranquilo. No dejes que tu madre se interponga entre nosotros. Y finalmente, si no me devuelves la llamada, te juro por Dios que les contaré todo. No eres la santa que creen. Leonard no escuchó a ninguno de ellos. No hacía falta. Ya había visto suficiente. Pero accedió a verla una vez más en terreno neutral, en una tranquila suite del Hotel Fairmont del centro. Sin abogados, sin séquito, solo ellos dos. Llegó con un aspecto impecable, con un dolor cuidado como si fuera una elección de moda. Llevaba el maquillaje húmedo, los ojos enrojecidos de una forma que sugería que se frotaba con un pañuelo, no sollozaba. Llevaba la pulsera que él le había comprado la Navidad pasada, la que una vez afirmó que no era su estilo. Leonard, empezó, dando un paso al frente. Él no se movió. Ella titubeó. No sé qué te dijo, pero esto no es justo. Me estás castigando por un malentendido. Se sentó tranquilo, con una postura perfecta, un rostro indescifrable. En la mesa de centro, entre ellos, había una pequeña caja de terciopelo negro. Anne la miró fijamente. Luego a él. ¿Esto es todo?, preguntó. ¿Después de todo? Leonard asintió una vez. Sí. Abrió los ojos de par en par. ¿De verdad estás renunciando a nosotros por su culpa? No, dijo. Renuncio a la versión de ti que creía real. Anne contuvo la respiración.
Estás cometiendo un error. ¿Crees que alguien más te amará como yo? Mira lo que teníamos. Mira lo que construimos. No construimos nada, dijo en voz baja. Construí un sueño. Tú te aferraste a él. El silencio se prolongó. El labio de Anne tembló, pero las lágrimas no brotaron. Leonard, susurró con más suavidad. Te amo. No, tú amaste la vida, respondió. Y yo amé la mentira. Empujó la caja sobre la mesa. Deberías tenerla. No la quiero de vuelta. Ella miró fijamente el anillo, el que una vez publicó en Instagram con un mensaje sobre la eternidad. Y por un instante, su máscara se quebró, pero solo por un instante. Te arrepentirás de esto, siseó, poniéndose de pie de repente. ¿Crees que el mundo te va a aplaudir por dejarme? Por ponerte del lado de una vieja enfermera fracasada por tu propio futuro. Leonard la miró entonces, con la mirada firme. Mi madre me crió en la integridad. Eso no se puede comprar. No puedes fingir, desde luego. Ella no respondió, simplemente salió hecha una furia, con tacones resonando como un trueno. Esa noche, Leonard emitió un comunicado de prensa. Se encontraba en un pequeño podio en el jardín de la mansión Marland, con las cámaras destellando como relámpagos mientras los periodistas se abalanzaban sobre los fragmentos de audio. No llevaba corbata, su traje era sencillo, su voz firme. Por respeto a los involucrados, no compartiré los detalles de la ruptura del compromiso, comenzó. Pido privacidad para mí y mi familia, pero quiero decir esto. Hizo una pausa. Mi madre, Catherine Grant, es la persona más fuerte que conozco. Cualquiera que la conozca sabe el corazón que tiene. Tiene todo mi amor y apoyo ahora y siempre. No nombró a Anne. No hacía falta. El mensaje era claro. Al día siguiente, despejó su agenda. Nada de fiestas, ni exposiciones tecnológicas, ni apariciones en salas de juntas ni entrevistas. Empezó a trabajar desde casa, realizando revisiones discretas de las políticas internas de su empresa, especialmente las relacionadas con el cuidado de personas mayores y el apoyo a los empleados. Y la baja familiar. No desapareció, pero se retiró. El hombre que antes volaba de costa a costa semanalmente ahora pasaba las mañanas en el jardín con Catherine, ayudándola a regar sus rosas. Se sentaban bajo la pérgola con té y hablaban de Tulsa, de su infancia, de cómo el silencio a veces tiene más poder que los titulares. Cuando los periodistas llamaban, no respondía. Cuando sus colegas le preguntaban, solo decía, ahora mismo me estoy centrando en mi interior. Entre bastidores, estaba reestructurando su fundación, destinando más fondos a iniciativas de bienestar para personas mayores. Empezó a investigar maneras discretas de apoyar a los cuidadores. No solo a los ancianos, sino a quienes los mantienen vivos cuando nadie más los ve. No hubo desfile de la victoria, ni venganza, solo distancia, gracia y el lento y silencioso trabajo de reconstruir lo que más importa. Porque cuando se rompe la confianza, lo mejor que puede hacer un hombre es no gritarlo. Se ha convertido en alguien en quien vale la pena confiar de nuevo. La culpa no llega de golpe. Se cuela lentamente, como la niebla que recorre las calles familiares, convirtiendo todo lo que una vez supiste en una pregunta. En los días posteriores a la conferencia de prensa, Leonard se encontraba despertando antes del amanecer, no por obligación, sino por algo que no podía identificar, un peso que le oprimía el pecho, un silencio demasiado fuerte para ignorarlo. Se sentaba al borde de la cama, con la mansión en silencio a su alrededor, mirando por la ventana hacia el jardín este, por donde su madre solía pasear antes de que sus caderas comenzaran a fallarle. Los tulipanes que una vez trajo a casa se habían marchitado hacía tiempo, sus pétalos apretados entre las páginas de un libro que no se atrevía a abrir. Casi todas las mañanas la encontraba en el jardín, Catherine envuelta en un cardigan, su cabello gris recogido hacia atrás con las manos enterradas en la tierra como si fuera lo único que ya tenía sentido. Nunca mencionaba a Anne, no directamente. Pero una mañana,
Sentados bajo la glicina trepadora, Leonard preguntó en voz baja, ¿cuánto tiempo? Catherine no levantó la vista. Pasó los dedos por un tallo de lavanda que brotaba, con expresión indescifrable. Un tiempo, dijo. Unos meses, tal vez más. Leonard tragó saliva. Y tú no dijiste nada. Ella finalmente lo miró a los ojos. Sus ojos, aunque cansados, no reflejaban amargura. La amabas, dijo con dulzura. Y no quería ser la razón por la que ese amor se quebró. Leonard bajó la vista hacia sus manos. Podría haberte hecho más daño. La dejé entrar en nuestra casa. Le di acceso a ti y no lo vi. Se suponía que no debías, dijo ella. Esa nunca fue tu carga. Pero lo fue. Lo sentía en los huesos. Más tarde esa noche, se sentó solo en su estudio. La habitación estaba cálida, iluminada por la chimenea, pero no podía sentir nada. En el escritorio, frente a él, había un diario nuevo encuadernado en cuero, con páginas en blanco, esperando algo real. Abrió por la primera y escribió solo 3 palabras. ¿Cómo no lo supe? Escribía así todas las noches. Frases cortas, preguntas sin respuesta, listas de recuerdos que ahora parecían ilusiones. Escribió sobre la risa de Anne, sobre cómo doblaba la servilleta como solía hacerlo su madre, sobre cómo excusaba su indiferencia con independencia, sobre cómo confundía la cortesía con paciencia, y aún más profundo, escribió sobre sí mismo, sobre el niño que creció en un pequeño apartamento de Tulsa, viendo a su madre llorar detrás de la puerta del baño y fingiendo que estaba bien a la mañana siguiente. Sobre el hombre que dedicó su vida a construir el éxito suficiente para asegurarse de que ella nunca volviera a sufrir. Y aún así no logró protegerla cuando más importaba. Dejó de ir a reuniones corporativas por completo. Dejó los trajes colgados en el armario y volvió a usar franela vieja, camisas que no había tocado en años. Pasaba las tardes conduciendo por las carreteras secundarias de Ponca City en su camioneta, con las ventanillas bajadas y la mente en blanco. A veces paraba en el restaurante de Main Street donde él y Catherine solían compartir pastel de cereza cuando andaban justos de dinero. La camarera aún recordaba su nombre. «¿Está bien, señor Grant?», le preguntó un día. Él sonrió cortésmente, intentando estarlo. Pero la verdad era más confusa. Estaba de duelo. No solo por la pérdida de Anne, sino por la parte de sí mismo que había confiado tan ciegamente, la parte que creía que el amor podía construirse solo con admiración y apariencias. Había pasado años definiendo el éxito por la expansión, por el valor de mercado, por el aplauso de un mundo que conocía su nombre pero no su historia. Ahora todo eso le parecía vacío. No fue hasta una tranquila tarde sentado junto a Catherine mientras ella terminaba un rompecabezas en el solario que finalmente lo expresó. «Pensé que lo tenía todo resuelto», dijo, con una voz apenas por encima de un susurro. Catherine no respondió de inmediato. Dejó un trozo de cielo en un rincón y lo miró. «Leonard», dijo en voz baja, «¿recuerdas lo que me dijiste cuando recibiste tu primer cheque de la compañía?». Parpadeó. «Dije que te compraría un coche». Sonrió. «Dijiste que me cuidarías, que por fin me tocaba descansar». Bajó la cabeza. «Nunca necesité una mansión», continuó. «Ni un anillo, ni siquiera un coche. Solo necesitaba que mi hijo volviera a casa y tú lo hiciste cuando era necesario». Cerró los ojos. El peso de sus palabras cayó pesado, y de alguna manera, suave. En ese momento, se dio cuenta de algo simple, algo profundo. No podía cambiar el pasado, pero podía construir un futuro no desde la culpa, sino desde la verdad. A la mañana siguiente, volvió a abrir su diario. Esta vez, no escribió sobre Anne. Escribió sobre las manos callosas de Catherine por años de enfermería, sobre cómo tarareaba al doblar la ropa, sobre la tranquilidad. La fuerza de alguien que soportó el dolor, no por obligación, sino porque eligió el amor sobre el resentimiento. Y desde ese lugar, algo dentro de Leonard comenzó a cambiar. El dolor permaneció. La culpa no desapareció.
Pero bajo ellos, algo nuevo comenzaba a crecer. No solo sanación, propósito y, quizás por primera vez en mucho tiempo, paz. Algunas transformaciones no se dan con grandes gestos. Comienzan en silencio, temprano por la mañana, con pasos lentos, con decisiones tranquilas tomadas con mano firme. Para Leonard Grant, el cambio comenzó el día que despejó su corporación. No vendió sus empresas. No se esfumó ni hizo una declaración dramática. En cambio, entró en la sala de juntas de su empresa tecnológica insignia, colocó una hoja de papel sobre la mesa y anunció, de ahora en adelante, reasignaré el 70% de mi tiempo y recursos a una nueva misión. Nadie discutió. Habían visto el cambio en él. Todavía ostentaba el cargo de director ejecutivo, pero algo más profundo había tomado el control. Ese algo tenía un nombre: Catherine. En los meses siguientes, Leonard lanzó la Fundación Catherine Grant, una organización sin fines de lucro dedicada por completo al cuidado de personas mayores, sus derechos y la lucha contra el abuso silencioso en hogares que parecían perfectos desde fuera. La misión era personal, cruda y clara. Ninguna madre, padre, tía o abuelo debería sufrir solo en una casa llena de susurros y abandono. No si podía evitarlo. Al principio, la gente se sorprendió. Los multimillonarios rara vez cambian de rumbo. Pero Leonard no necesitaba aplausos. Necesitaba acción. Y esta vez, lo que buscaba no eran ganancias. Era protección. La fundación comenzó siendo pequeña. Una única línea directa para denuncias anónimas de abuso de personas mayores en Oklahoma. Luego llegaron unidades móviles de respuesta, enfermeras, trabajadores sociales, apoyo legal disponible para evaluaciones a domicilio, sin trámites burocráticos. Sin embargo, la piedra angular fue el programa Catherine Home Companion, una iniciativa integral de capacitación para profesionales de la atención domiciliaria. Enseñó más que solo protocolo médico. Enseñó empatía, comunicación y dignidad. Leonard financió personalmente becas completas para cientos de estudiantes, la mayoría madres solteras, veteranos y personas que habían cuidado a familiares con poco o ningún. Formación formal. El lema del programa era simple: atención que ve, no solo sirve, y cada graduado se marchaba con un broche en forma de tulipán. La noticia se corrió rápidamente, no porque Leonard buscara atención, sino porque su trabajo hablaba más fuerte que los comunicados de prensa. Familias de todo el estado se pusieron en contacto. Algunas compartieron historias de abandono. Otras simplemente le agradecieron por iniciar algo que otros no se habían atrevido a hacer. Pero mientras su fundación crecía, Leonard se reducía a algo más auténtico. Trasladó la mayoría de sus operaciones de la torre corporativa en Dallas a Pona City. Cambió las conferencias magistrales por rondas locales. Caminaba al mercado de agricultores los sábados, saludaba con la cabeza a desconocidos en la panadería, les abría la puerta a profesores y jefes de correos jubilados a quienes no les importaba cuántos ceros tuviera su patrimonio neto. Empezó a llamar a viejos amigos de la universidad, a contactar con mentores con los que había perdido el contacto, a sentarse a tomar un café con antiguos compañeros, no porque necesitara nada, sino porque estaba aprendiendo a vivir de nuevo sin la armadura de la ambición. Por las noches, llegaba a casa, se cambiaba. Se ponía vaqueros y una sudadera con capucha, y ayudaba a su madre en el jardín. Catherine se recuperaba lenta pero seguramente. Sus costillas se curaron. Su voz se fortaleció. Pero lo que más cambió fue cómo regresó su sonrisa. No la que lucía para el mundo, sino la que Leonard recordaba de su infancia. La que usaba cuando bailaba descalza en la cocina o tarareaba desafinadas canciones country en la radio. Una tarde, mientras el sol se filtraba a través de la pérgola, Leonard la sorprendió tarareando de nuevo. Levantó la vista de podar el seto y la vio arrodillada junto al romero, riendo suavemente por algo que había hecho el perro del vecino. Lo golpeó de golpe. Lo cerca que había estado de perderla, de dejar que se la robara a alguien que nunca merecía estar en su presencia.
Más tarde esa noche, Catherine encontró un regalo en su almohada. Era una pequeña placa grabada que decía: «Me enseñaste a construir una vida. Ahora dedicaré el mío a construir mejores para otros». No dijo nada, simplemente lo dejó con cuidado en su mesita de noche y susurró: «Ese es mi chico». Leonard volvió a escribir en su diario, pero ahora sus páginas contenían algo diferente. Escribió sobre su progreso, sobre el anciano que había llamado a la fundación para denunciar que el novio de su hija le había robado la medicación, y cómo el equipo lo ayudó a reubicarlo en un hogar seguro, sobre una joven de 22 años, graduada del programa de acompañamiento, que había creado su propia agencia local de cuidados. Sobre las sonrisas, las cartas, la paz. El éxito, ahora se daba cuenta, no estaba en los titulares ni en las valoraciones. Estaba en cómo cambiaba la voz de alguien cuando sabía que estaba a salvo. En cómo su madre volvía a dormir profundamente, en cómo su propio corazón, una vez roto, ahora latía con un propósito. Había perdido a su prometida. Había perdido las ilusiones. Pero lo que encontró fue algo mucho más excepcional. Una nueva razón para levantarse por la mañana y una misión que valía más que el oro. Una Graham estaba acostumbrada a ser fotografiada. Conocía sus ángulos, sabía cómo sostener la mirada lo suficiente para parecer comprometida, cálida, deseable. Durante casi un año, su imagen había estado en todas partes. Desde galerías benéficas en Dallas hasta reportajes de estilo de vida de lujo en revistas de moda. Era la prometida de Leonard Grant. Y en ese mundo, había sido intocable hasta que dejó de serlo. El desmoronamiento no ocurrió de golpe. Llegó por partes. Primero, una invitación cancelada a una boda de alto perfil. Luego una respuesta tibia de su agente de relaciones públicas cuando Ann intentó programar una entrevista para su regreso. «Démosle unas semanas», había dicho la mujer con suavidad. «Que se aclare el ambiente». Pero el ambiente nunca se aclaró porque, si bien Leonard eligió el silencio, Internet no. Comenzó con un simple tuit, 7 palabras de una cuenta anónima. Pregúntenle al personal de la casa qué pasó realmente. A la mañana siguiente, circulaban capturas de pantalla. Una exama de llaves de la mansión Marland, que había firmado un acuerdo de confidencialidad vencido hacía tiempo, publicó un hilo detallado que describía la verdadera naturaleza de Ann. Cómo reprendía a Catherine por ser lenta. Cómo exigía que el personal la ignorara. Futura suegra. Como una vez se burló de los problemas de movilidad de Catherine mientras bebía champán. No solo era fría, decía una publicación. Era cruel a puerta cerrada. La historia se volvió viral. En 48 horas, se difundió una revelación viral en un sitio web de investigación digital con testimonios, fragmentos borrosos de grabaciones de seguridad interna y declaraciones de varios exempleados. Ninguno de ellos nombró a Leonard directamente. No tenían por qué hacerlo. La verdad, antes oculta tras sonrisas cuidadas y tacones de diseñador, ahora estaba a la vista. Las marcas que alguna vez colaboraron con Ann la ignoraron. Los acuerdos de patrocinio se evaporaron. Su bandeja de entrada, antes llena de invitaciones y paquetes para influencers, ahora estaba en silencio, salvo por las solicitudes de entrevistas que no quería responder. Al principio, intentó controlar la narrativa. Publicó un video de Instagram entre lágrimas, enmarcado por una iluminación tenue y una suave música de piano. No llevaba maquillaje. Le temblaba la voz al hablar de ser incomprendida, de los peligros de la casa de brujas en Internet y de cómo Leonard y yo simplemente teníamos visiones diferentes de nuestro futuro. Fue teatral y completamente ineficaz. Los comentarios fueron brutales. Pocos se creyeron la actuación. La mayoría lo vio a través de ella. «No solo perdiste a Leonard», escribió un usuario. «Perdiste la máscara». Desesperada, cambió de rumbo. Ann intentó reinventarse como defensora de la salud mental, publicando sobre sanación, diario y crecimiento. Lanzó un podcast, The Other Side of Glamour, pero nunca llegó a las listas de éxitos. Los patrocinadores se habían ido.
Los oyentes nunca aparecieron. El mundo que una vez adoró su perfección ahora no quería saber nada de ella. A puerta cerrada, Anne se desplomó. Se mudó de su apartamento en un rascacielos después de atrasarse con los pagos. Sus amigos dejaron de responder a sus mensajes. Incluso los que una vez la defendieron en los chats grupales comenzaron a distanciarse discretamente. No porque Leonard los hubiera rechazado, sino porque finalmente habían visto quién era realmente. Intentó comunicarse con él una vez, solo un mensaje. «Lo siento». Nunca respondió porque Leonard ya la había dejado ir. No estaba siguiendo su caída. No estaba siguiendo a los expuestos ni leyendo los tweets. Tenía demasiada vida por delante como para desperdiciar un segundo aliento en lo que ya se había podrido. Mientras Anne se aferraba a una influencia que se desvanecía, Leonard inauguraba nuevas salas de la Fundación Catherine Grant. Mientras Anne grababa videos en habitaciones con poca luz, Leonard daba charlas en centros para personas mayores, ofreciendo abrazos a los cuidadores que lloraban en sus brazos. Mientras Anne buscaba la redención en un espejo roto, Leonard no miraba atrás. Había construido su vida sobre una identidad prestada, sobre la proximidad a un hombre al que nunca amó de verdad, solo se aprovechó de él. Y cuando ese andamiaje se desvaneció, solo quedó lo que siempre había temido, a sí misma, no al yo curado, sino al verdadero. Y ahora el mundo también la conocía. Ningún cambio de imagen podría cambiar eso. Ninguna disculpa podría borrarlo. Al final, Anne no fue destruida por Leonard. Fue destruida por las decisiones que pensó que nadie vería jamás. Y mientras Leonard avanzaba, con el corazón más pesado pero el alma más clara, Anne se detuvo en las ruinas de una vida construida sobre mentiras. El amor, cuando regresa después de una traición, no llega ruidoso ni ostentoso. Aparece con suavidad, sin pretensiones, sin actuación, solo presencia. Leonard la conoció una soleada tarde de jueves. La Fundación Catherine Grant celebraba su primer evento estatal de reconocimiento a los cuidadores. Voluntarios locales, enfermeras y auxiliares de hogar se reunieron bajo un dosel blanco adornado con faroles de papel. Había sillas plegables, fotos de limonada y risas que parecían fáciles, nada escépticas ni refinadas, simplemente auténticas. Ella estaba de pie junto a la mesa de registro, ayudando a una de las personas mayores a sujetar una placa con su nombre a su cardigan. Su voz era suave, su tacto ligero, su sonrisa sincera. Se llamaba Ava Morales. No provenía de una familia adinerada. No pertenecía a ningún círculo de élite ni a ninguna lista de Forbes. Era una enfermera comunitaria de Stillwater, criada por su abuela y profundamente orgullosa de ello. Se había unido a la fundación como voluntaria meses antes. Pero esta era la primera vez que Leonard la veía de verdad. No solo se fijaba en ella, sino que la veía. Al principio, ella no sabía quién era. O tal vez sí, pero no lo demostró. De cualquier manera, fue refrescante. Le hizo preguntas que no eran sobre acciones ni titulares. Le preguntó por Catherine, sobre qué inspiró la fundación, sobre si prefería té o café en las mañanas frías, y Leonard, que había pasado la mayor parte de su vida siendo estudiado como un titular, se encontró con ganas de responder. Volvieron a hablar la semana siguiente, y de nuevo la siguiente. Y con el tiempo algo empezó a crecer entre ellos. No fuegos artificiales, ni obsesión, sino algo más firme, más tranquilo, una corriente bajo la superficie. El tipo de amor que se basa más en la escucha que en el anhelo. Eva no pidió nada. Nunca intentó impresionarlo. Simplemente apareció, presente, honesta, curiosa. Compartió historias sobre su paciencia, su crianza, la forma en que ella y su abuela solían prensar flores en libros solo para recordar la forma de una estación. Una tarde, después de ayudar a replantar el jardín de hierbas con Catherine, se quedó a tomar el té. El sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras sobre el ver. Catherine la observó con silencioso interés y se inclinó hacia Leonard cuando Eva se disculpó para lavarse las manos. «Es amable»,
dijo Catherine. Leonard sonrió. Lo es, y no anda por ahí como si le debieran algo, rió entre dientes. No, simplemente camina. La mirada de Catherine se suavizó. Bien. Te mereces a alguien que camine a tu lado, no delante ni detrás. Esa noche, Leonard se quedó de pie junto a la ventana de la habitación de invitados, sin necesidad de preocuparse ni estar atento, y vio cómo el coche de Eva se alejaba por el camino de entrada. Las luces traseras se desvanecieron en la oscuridad, pero algo cálido persistía. Esperanza. No se había dado cuenta de cuánto tiempo había estado conteniendo la respiración hasta que finalmente exhaló. Su relación avanzaba lentamente. No se apresuraron a hacer declaraciones ni a etiquetarlas. Pasaron tiempo en el jardín, pasearon juntos por la comunidad, compartieron comidas tranquilas sin presión para entretener o actuar. Eva preguntó por Anne solo una vez. Leonard le dijo la verdad sin drama, sin amargura. Y Eva simplemente asintió, luego se inclinó sobre la mesa y le tomó la mano, no por lástima, sino porque sabía lo que significaba amar a alguien a través de su sanación. Catherine se sintió cada vez más atraída por Eva. Horneaban juntos, jugaban al dominó, intercambiaban historias sobre hijos de voluntad fuerte y recetas obstinadas. La mansión, una vez resonante de tensión y dolor tácito, comenzó a llenarse de nuevo de risas, del tipo que brota del alma. Incluso las habitaciones que Anne había redecorado una vez con fría perfección comenzaron a cambiar. Leonard las hizo repintar, no con opulencia, sino con comodidad. Suaves tonos tierra, fotos familiares, un rincón de lectura con mantas cálidas y estantes llenos de novelas que Catherine amaba, y Eva seguía colándose en su lista. La mansión marrón ya no era un escenario para apariencias. Se estaba convirtiendo de nuevo en un hogar, no solo para Leonard y Catherine, sino para un círculo cada vez mayor de amigos, vecinos y personal de la fundación, que comenzaron a reunirse para cenas semanales y tés dominicales. No había guiones ni máscaras, solo personas, imperfectas, amables, reales, y Leonard, antes protegido por la necesidad, comenzó a dejarlas entrar. Se encontró riendo más, durmiendo mejor, despertándose no con reuniones de estrategia, sino con el sonido de su madre tarareando en la cocina y Eva preparando café justo como a él le gustaba, cargado con un chorrito de leche de avena. Seguía escribiendo en su diario. Pero ahora las páginas contenían menos preguntas y más gratitud, menos arrepentimientos, más raíces. Porque a veces el amor no se trata de la pasión que consume, sino de la presencia que perdura. Y en el corazón de la mansión donde una vez la traición lo destrozó, Leonard Grant encontró algo mucho más raro que la riqueza o los titulares, encontró la paz. Y el tipo de amor que solo crece donde se permite que la verdad florezca. El tiempo tiene una forma de pulir el dolor y convertirlo en sabiduría si se lo permites. Para Leonard Grant, el camino del desamor a la sanación no fue en línea recta. Fue un movimiento silencioso, avanzando, retrocediendo y avanzando de nuevo. Cada paso se centraba menos en reconstruir la vida que había perdido y más en reimaginar la vida que quería llevar. Había pasado más de un año desde aquel día en el vestíbulo, cuando los tulipanes cayeron al suelo y las ilusiones se hicieron añicos. Desde entonces, todo había cambiado, no en titulares ni publicaciones virales, sino en la forma en que Leonard se comportaba, en su forma de presentarse, no solo para el mundo, sino para las personas que más le importaban. Ya no era solo un multimillonario. Era un protector, un hijo, un hombre con propósito. La Fundación Catherine Grant se había expandido mucho más allá de lo que Leonard imaginó inicialmente. Lo que comenzó como un esfuerzo localizado para proteger a los ancianos en Oklahoma era ahora una red nacional de atención, con personal completo, financiación completa y totalmente centrada en una misión: la dignidad en el envejecimiento. Ahora había oficinas satélite en 2 estados, equipos de emergencia, programas de respiro financiados por subvenciones, recursos legales para familias atrapadas en batallas silenciosas, becas para aspirantes a cuidadores, y en el centro de todo estaba Catherine,
Antes una sufriente silenciosa, ahora una voz que se escuchaba en todo el país. Se había convertido en el rostro de la campaña pública de la fundación. Vista, escuchada, segura, su foto sonriendo suavemente, con la mirada firme, adornaba carteles, boletines y conferencias desde California hasta Connecticut. Cuando habló en el Consejo Nacional sobre el envejecimiento, su voz era serena. No nos debilitamos con la edad, le dijo al público. Solo necesitamos que alguien recuerde que importamos y que alguien siempre debe empezar por casa. La ovación de pie duró casi 3 minutos. Leonard observaba desde el escenario, con lágrimas en los ojos, no de tristeza, sino de asombro. Era su madre, y ahora era el recordatorio para todos de lo que realmente significaba la fuerza. De vuelta en la mansión Marland, la vida se había asentado en algo hermoso, no perfecto, pero pleno. Eva se había convertido en parte del ritmo. Algunos días ayudaba con la ayuda de la fundación. Otros días simplemente se sentaba con Catherine en el porche a intercambiar recetas y reír. Leonard seguía trabajando. Por supuesto que sí. Pero su trabajo ya no giraba en torno a márgenes ni mercados. Giraba en torno a momentos como la carta que recibió de una cuidadora de 17 años en Montana que decía que la beca Catherine Grant le había salvado la vida. O el mensaje de voz de un anciano en Michigan que lloraba mientras agradecía a Leonard por enviar a alguien que lo escuchara, no solo registrara datos. El éxito de Leonard ya no se medía en dólares. Vivía en victorias silenciosas, en la dignidad restaurada, en la forma en que su madre sonreía sin pestañear, en la calidez que había regresado a las paredes antaño embrujadas de la mansión. Una mañana, mientras el cielo cambiaba de violeta a dorado, Leonard y Catherine se sentaron en el balcón que daba al jardín este. El té humeaba entre ellos en tazas de porcelana a juego, una mezcla de lavanda, justo como a Catherine le gustaba. No dijeron nada durante un rato, solo observaron el horizonte. Y entonces Leonard habló. Pensé, lo perdí todo ese día, dijo en voz baja y firme. Catherine no lo miró. Simplemente se acercó, posó la mano suavemente sobre la de él y respondió, encontraste todo lo que importa. La brisa los acarició suavemente, sin apresurarse, simplemente pasando. Y por primera vez en mucho tiempo, Leonard se sintió completo. No por lo que había recuperado, sino por lo que había elegido proteger. Amor, integridad, familia, legado, no escritos en piedra ni en la riqueza, sino en los corazones tocados por la fuerza de su madre y su decisión de honrarlos. Y sabía que era una vida que valía la pena construir, una vida verdaderamente plena.